Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Semana tras semana estamos en un tema de debate, de discusión jurídico, pero también que ha llevado ribetes políticos e inclusive confrontaciones de carácter religioso, como es el tema del matrimonio igualitario. En nombre del Colegio de Abogados de Pichincha quiero agradecerle al doctor Marco Morales Andrade, catedrático universitario y abogado litigante, quien ha aceptado nuestra invitación para conversar sobre este tema. Muchas gracias, Marco. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, se habla que el Ecuador en este momento es el país número 29 a nivel mundial en aprobar el matrimonio igualitario, con una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ese es el camino adecuado y más acertado? A ver, ahí deberíamos un poco centrarnos en qué es lo que hizo la Corte, porque en realidad la opinión consultiva lleva a lo que realiza la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Y esto viene en vía de consulta a la Corte Constitucional. Efectivamente, la opinión consultiva es una opinión que lo que está haciendo es tomar en cuenta la vulneración al derecho a la igualdad que existía a ciertos grupos, estos grupos de LGBTI que se sentían discriminados, pues no podían contraer matrimonio, una figura bastante especial y tradicional en los sistemas jurídicos, no solamente del Ecuador, sino en general de América Latina y podríamos decir de Iberoamérica, porque, queramos o no, la misma figura del matrimonio era una figura primero de carácter eclesiástico. Recordemos que fue a inicios del siglo XX, en los años 1900, en donde se introduce en el Ecuador la figura del matrimonio civil, ¿no es cierto? Y ahora lo que existe es, gracias a lo que ha señalado la Corte Constitucional, un matrimonio civil igualitario, es decir, un matrimonio civil para todos. Ahora, un poco pero la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la protección de la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Esto se habla que esto ya se contempla en nuestro ordenamiento al poder registrar las uniones de hecho. Sí, pero no es lo mismo, no es la misma figura. Y si fuera así la misma figura, si consideráramos que sería la misma figura, eliminemos el matrimonio. Decían algunos activistas, ok, si es la misma figura, eliminemos la figura del matrimonio y quedémonos todas las personas con la figura de unión de hecho. Y muchas personas dijeron, no, es que no es lo mismo. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo la unión de hecho y el matrimonio. La diferencia está en una diferencia de carácter social. Podríamos decir que no hay una diferencia jurídica, pero hay una diferencia de carácter social. Es lo que las personas perciben, esta diferencia entre lo que es el matrimonio y lo que es la unión de hecho. Y entonces, si hay una percepción con respecto a esa diferencia, no puede haber una discriminación. Justamente a eso es a lo que lleva la opinión consultiva. Dice, si es que existe una diferencia entre una figura y otra figura, por más allá de que en cada país queramos hacerles iguales, si existe alguna diferencia, si la sociedad percibe una diferencia, esa diferencia no puede mantenerse dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué pasa con el artículo 81 del Código Civil que dice que matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen? Y el 52 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles sobre el matrimonio, que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Bueno, justamente esos artículos en una sentencia distinta, interesante, una sentencia distinta a la sentencia que acogió la opinión consultiva de la Corte Interamericana, ya han sido declarados inconstitucionales. Por lo tanto, ya están por fuera del ordenamiento jurídico. ¿Por qué han sido declarados inconstitucionales? Justamente por atentar al principio de igualdad. Es decir,
no podemos nosotros restringir solamente a un grupo de personas la posibilidad de contraer matrimonio. Esa figura, que como he dicho, no es una figura solamente de carácter legal, sino también es un tema de carácter social, es lo que perciben y lo que desean las personas. Al ser inconstitucionales, indudablemente esas dos normas, tanto el Código Civil como la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, indudablemente deberán ser modificadas, adaptados al nuevo ordenamiento o a la decisión de la Corte Constitucional. Pero uno de los argumentos de quienes están en contra precisamente de esta decisión dice que la Constitución en el artículo 67 también señala que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Esto ya está a nivel de Constitución. Ahí es mucho más complicada la discusión, y esa discusión sí es una discusión más compleja. Es decir, si nos quedamos en la discusión de lo que señala el Código Civil, eso se podría solventar con respecto a, ok, esa disposición es inconstitucional. Ahora, cuando yo tengo un texto de la norma constitucional que de alguna forma podría limitar o podría llegar a limitar derechos, tengo un problema. Y en la doctrina hay grandes discusiones sobre lo que se conoce como la posible inconstitucionalidad del texto, del mismo texto constitucional. ¿Esto por qué se da? Esto se da porque en ocasiones las interpretaciones, sobre todo de los tratados internacionales, avanzan más allá de lo que puede avanzar una reforma constitucional. Porque los que defienden, en cambio, la decisión de la Corte Constitucional dice que en el mismo artículo se reconoce a la familia en sus diversos tipos. Exactamente. Ahí tenemos un problema. El problema es un problema bastante profundo con respecto a cómo se interpreta la Constitución. Y por suerte, este es un programa enfocado y visto sobre todo por colegas profesionales. Yo entiendo que la ciudadanía en general a veces se pueda confundir, pero con respecto a varios colegas, el tema resulta complejo porque no hay una sola solución posible. Y esa es mi postura. Es decir, si bien es cierto, la Corte Constitucional resolvió el tema de una forma, como lo resolvió, un voto bien complicado, es decir, 5-4, un voto dividido, no hubo unanimidad, ni siquiera hubo unos 7 u 8 votos, es decir, fue un voto dividido, una sola persona podía cambiar su opinión. ¿Y por qué existió ese voto dividido? Porque es un tema muy complejo sobre la interpretación de la Constitución. Cómo se interpreta la Constitución y hasta dónde se puede interpretar la Constitución. Sí. Y ahí, solamente termino la idea, ahí nos topamos con dos grandes problemas. O interpreto la Constitución de su forma literal, o interpreto la Constitución de una manera más garantista e integral. Ahí está la discusión. Eso vamos a conversar más adelante, pero vamos aclarando. A ver, la Corte Constitucional no resolvió una sentencia, sino dos. La primera se refiere exclusivamente a la exigibilidad de la opinión consultiva OC 2417 de la Corte Interamericana de Ecuador. Explícanos cómo se asume en este momento una opinión consultiva, porque algunos consideran de que esto no es una consulta ecuatoriana y por lo tanto no sería vinculante para nosotros. Bueno, hay que ir, como decía al inicio de esta entrevista, hay que ir a los hechos. La consulta efectivamente nace aquí en el país, eso es indudable. Este tema sube en consulta de justamente una sala de lo penal de una corte provincial en este país. ¿Y por qué se hace la consulta, la corte? En una acción de protección, unas personas que estaban deseando registrar su matrimonio, personas del mismo sexo, solicitan a través de una acción de protección que el registro civil las registre. En primera instancia, ¿qué es lo que dice no recuerdo si fue juez o jueza, pero qué es lo que dice la judicatura en primera instancia? En primera instancia, lo que se dice es, la norma constitucional es clara. La norma constitucional es clara y dice que el matrimonio, el artículo 67 dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, por lo tanto no cabe la acción de protección y se desecha. En segunda instancia, perdón, ahí tal vez estoy equivocado yo, no recuerdo si se aceptó o no se aceptó, pero en segunda instancia queda la duda. En segunda instancia no resuelven, me parece que en primera instancia sí se aceptó y en segunda instancia queda la duda. ¿Cuál es la duda? Ojo, ¿tengo que yo aplicar el texto constitucional aceptando como inmediatamente aplicable también los instrumentos internacionales, entre ellos la opinión consultiva? ¿O simplemente me quedo con la literalidad de la norma y por lo tanto, tanto Código Civil como Ley de Registro son constitucionales y deben acatarse?
Cuando hablamos, a ver, de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sigo insistiendo, así sea otro país del que haya hecho alguna consulta a la Corte, ¿son de cumplimiento obligatorio para todos los países? A ver, ahí en el tema del sistema interamericano no soy yo un especialista, más allá de los estudios que he tenido sobre el sistema interamericano, pero efectivamente en nuestro país, ahora, luego de lo que ha señalado la Corte Constitucional, estas opiniones consultivas son instrumentos internacionales y por lo tanto en materia de derechos humanos de directa e inmediata aplicación. Ese es el tema, está vinculado a derechos humanos Sí. y por lo tanto son de cumplimiento obligatorio. Bueno, de antemano se declara inconstitucional los artículos que habíamos hablado del Código Civil y de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Esto a partir de una sentencia del juez Dávila. Tiene que leerse en consonancia con lo que ha dicho la opinión consultiva, es decir, tiene relación directa esto del juez Dávila con lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, la sentencia del juez Dávila efectivamente es una sentencia que profundiza en cuál es el alcance de las opiniones consultivas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y es una sentencia que se basa en eso, se basa en ampliar lo que conocemos del bloque de constitucionalidad, no solamente a tratados internacionales de derechos humanos, sino también a las opiniones consultivas. Por ello es que ya en la actualidad, como digo, desde que la sentencia sea promulgada en el registro oficial, las opiniones consultivas tendrán valor de instrumento internacional dentro del Ecuador y por lo tanto, en materia de derechos humanos, serán inmediatamente aplicables. Está bien lo que hizo el juez Dávila, si es que revisamos la argumentación jurídica de su sentencia, creo que es una sentencia sólida. Creo que si es que uno observa cuál es el pensamiento del juez, efectivamente se podría arribar a esa conclusión. Y así lo han decidido 5 de los 9 jueces de la Corte Constitucional. Vamos, Marco, a continuar luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos entonces con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan a partir de este momento, estamos hablando del tema del matrimonio igualitario con el doctor Marco Morales Andrade, catedrático universitario y abogado litigante. Justamente estamos en este debate que se ha levantado en nuestro país respecto al tema del matrimonio igualitario. Los contradictores de la sentencia dicen que se ha reformado la Constitución y que esa atribución no tiene la Corte, que es una interpretación y que para la interpretación se requiere 7 de los 9 votos de los jueces. A ver, vamos un poco observando las 2 preguntas que están ahí. La primera pregunta es, ¿se trata esto de una acción de interpretación de la Constitución? Evidentemente que no. O de una reforma. Y vamos de eso porque esa es otra cuestión. Vamos primero al tema de si es o no es esto una interpretación, una acción de interpretación, y no lo es. No es una acción de interpretación. Más allá que la acción de interpretación se la hace con respecto a la parte orgánica de la Constitución. Cuestión que tampoco se observa en este caso. En este caso estamos hablando de la parte dogmática de la Constitución. Es ahí que debe existir una mayoría calificada de jueces de la Corte Constitucional para poder realizar una interpretación. Y así lo señala justamente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuando la máxima Corte, la Corte Constitucional, interprete la Constitución a fin de interpretar la parte orgánica, se requerirán indefectiblemente, por mandato de la ley, 7 de 9 votos. Este no es ese caso. Ahora, ¿existe una reforma de la Constitución? Si observamos lo que señala el juez Ávila en su voto de mayoría, que fue un voto acogido por 5, y juez Ávila como el juez ponente, el juez Ramiro Ávila, no hay una reforma de la Constitución. Existe una interpretación de lo que señala el texto constitucional. ¿Y qué es lo que dice el juez Ávila? Ojo, está bien
que señale que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero no solamente es entre aquellas personas que su sexo es masculino y femenino, sino que también su género puede ser masculino y femenino. Y no solamente para ellas, sino para todas las personas. Es decir, no solamente entre hombre y mujer, sino también entre hombres o también entre mujeres. También se han solicitado medidas cautelares. ¿Caben estas medidas? No, eso es un despropósito. La verdad es forzarle al derecho de forma completamente irracional. Y inclusive la misma ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional señala que no se debe abusar del derecho. Aquí yo considero que existe un evidente abuso del derecho, porque lo que se está tratando es irse en contra de la ejecución de una sentencia de la Corte Constitucional, lo cual sería totalmente contraproducente para la institucionalidad del país hacerlo a través de medidas cautelares. Es decir, las sentencias de los autos de la Corte Constitucional tendrán el carácter de definitivos e inapelables. Así es, dentro de nuestro sistema jurídico, la máxima corte es justamente la Corte Constitucional, y luego de sus fallos solamente existiría la posibilidad de acudir a cortes internacionales, eso siempre y cuando esos fallos vulnerarían derechos, cuestión que en este caso no lo hacen. Es más bien lo que están haciendo justamente es acogiendo una opinión consultiva de la misma Corte Interamericana. Entonces, sí, lo que hay es una interpretación más extensiva de derechos. Sin embargo, también se habla de solicitar una consulta popular. ¿Puede darse esa posibilidad? A ver, eso es una posibilidad muy peligrosa. El ir a consultar derechos es algo que no se debe hacer en un Estado democrático. ¿Y por qué no podemos hacerlo esto en un Estado democrático? Porque si estamos consultando derechos, primero vulneraríamos ya uno de los principios que la misma Corte Interamericana nos ha señalado. Los derechos no se consultan. ¿Por qué no se consultan los derechos? Porque podríamos estar afectando a minorías. Es decir, si es que yo saco a consultar sobre el ejercicio de derechos, es posible que una mayoría se imponga sobre esa minoría. Y en ese caso vulnere los derechos de esa minoría. Por eso los derechos no se consultan y no se deben consultar. Si no estoy mal, es la misma Corte Constitucional la que debe aprobar el texto de estas consultas. De paso, entonces, claro, no debería darle paso a ese. Más allá que el tema estaría un poco blindado, el tema de la consulta estaría un poco blindado justamente porque la Corte se pronunciaría sobre aquello. Y en ese caso yo estoy seguro que no solamente serían 5 votos contra 4, sino serían de forma unánime, porque algo en donde sí no existe duda es que los derechos no se llevan a consultar, los derechos no caben ser consultados. Está claro la parte jurídica, indudablemente, Marco, nos has ayudado bastante con tu conocimiento, pero ahora hablemos lo que ha provocado precisamente esta decisión de la Corte. Reacciones en la ciudadanía, unos a favor y otros en contra. Particularmente grupos religiosos se han manifestado en las calles. ¿Por qué vincular un tema de derechos eminentemente jurídico que tiene que ver precisamente con derechos relegados de un sector que también son ecuatorianos, son ciudadanos, vinculado a un tema inclusive de carácter religioso? Lo que pasa es que no podemos dejar de lado que vivimos en un país en donde, si bien es cierto somos un país laico, su ciudadanía es católica, en su gran mayoría. Y estamos viviendo algo muy similar a lo que se vivió en su momento cuando se estaba aprobando el matrimonio civil. Es decir, la sociedad también en ese momento, cuando se aprobaba la posibilidad de que 2 personas se casen por la vía civil, también la sociedad protestó. También se pensaba que era el acabose de la familia. Cuando como la apareció el conocíamos. divorcio también. Obviamente, porque estábamos acabando con una institución que antes era inamovible. El matrimonio era para toda la vida. Son estas educaciones, de estos valores, de estas cuestiones muy de la moral católica, arraigadas en nuestra sociedad, que ahora hacen ver estas otras cosas como algo ajeno a ello. Y que no debería explotarse, porque precisamente esos son los riesgos en una consulta popular, por ejemplo, de que se principalice estos elementos y se deje lo que tú nos has explicado, el tema de derechos. Así es, lamentablemente no podemos mezclar lo que es la religión con el derecho. Si bien es cierto, en las discusiones en la familia o en las discusiones de sobremesa podrán existir aquello con nuestros amigos, nuestros colegas, no podemos dejar que eso llegue a instancias judiciales. No podemos dejar que eso llegue a instancias institucionales. También se han pronunciado, por supuesto, a favor los grupos LGTBI
y también han recibido críticas. Parece esta semana fue el Día del Orgullo Gay y hubo aparentemente expresiones que afectan al espíritu religioso de quienes son o somos creyentes. ¿Será un tema de respetarnos mutuamente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un tema de mutuos respetos, siempre y cuando hayan expresiones de lado y lado dentro de la línea del respeto, deben ser respetadas. Ahora bien, tampoco cabe marchas con pancartas y demás buscando la discriminación a grupos que han sido vulnerados. Entonces, de lado y lado debe existir respeto. Es decir, no te metas con mi vida, no me meto con tu vida. Por supuesto. ¿Qué opinión te merece? No, esto no podemos hacer como una aseveración total, pero son los jóvenes, o la mayoría jóvenes, que aceptan esto y son los grupos de mayor edad quienes lo rechazan. ¿Eso se podría entender de que la juventud va teniendo un mejor comportamiento de reconocimiento a estos grupos minoritarios? No creo que sea un mejor reconocimiento, sino que es una sociedad cambiante. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de observar, por ejemplo, la primera mujer que fue detenida por usar un traje de baño. Estaba utilizando un traje como buzos, es decir, era un traje simplemente pegado al cuerpo, en donde lo único que se veían eran las manos y los pies y del cuello para arriba, pero era un traje pegado al cuerpo y fue detenida por un atentado a la moral. Esto a inicios del siglo XIX. Claro, con el tiempo ahora no se nos ocurriría llevarle detenida a una mujer que esté en traje de baño en la playa. Yo creo que la sociedad va cambiando y es justamente los jóvenes, las generaciones más jóvenes, aquellos que van aceptando ese cambio porque lo están viviendo. Pues necesitamos entonces a los jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, educarles, y creo que aquí juega un papel muy importante la educación, y empezamos por los maestros lo tenemos que tener claridad de estos elementos de derechos, caso contrario seguiremos manteniendo esquemas del pasado. Sí, ahí lo importante creo yo es darse cuenta de no entrar en aquellas cosas que son del fuero interno de las personas. Yo como catedrático universitario siempre pretendo brindar valores a mis alumnos, señalarles a ellos que deben ser respetuosos, deben ser honrados, deben tratar a todos de forma igual, pero nunca entrando dentro de su fuero interno. Si es que tienen una religión, si es que son ateos, si es que son agnósticos, bueno, eso será cuestión de ellos. Y creo que eso nos tiene que un poco llevar a la sociedad a pensar. Está bien ser religioso, ser creyente, ser militante, ser activista pro derechos, todo eso está bien, pero no te metas en el fuero interno de otras personas. Porque indudablemente, entonces, este no es un tema que afecta a la religión de nadie, pero también es un tema de que si a mí no me afectan mis derechos, ¿por qué no reconocer los derechos de los otros? Es una ampliación de derechos. Es simplemente un reconocimiento generalizado de aquellos derechos que muchos de nosotros hemos podido disfrutar y ahora son otras personas que también las podrán disfrutar. Quieren confundir con elementos que después de esto entonces viene la lucha por la adopción, y entonces cómo mi hijo va a tener la posibilidad de tener, o un niño va a tener la posibilidad de tener dos padres, dos hombres como padres o dos mujeres como tales. Bueno, más allá de que en otros países eso sea posible, yo considero que aquí en el Ecuador, como la forma en la que está redactada la Constitución, eso sí ya sería un impedimento. Ahí ya no existiría mayor interpretación por la forma en la que está redactada la Constitución. Ahora, el hecho de que la sociedad esté cambiando no quiere decir que en un momento determinado sea la sociedad la que requiera ese cambio, pero eso es algo que sería adelantarse al futuro y no somos futuristas. Por supuesto, entonces miren, queda claramente establecido. Queremos agradecer en nombre del Colegio de Abogados al doctor Marco Morales Andrade, porque realmente esto nos va abriendo criterios respecto a que no nos dejemos llevar por formas que lo que buscan es confrontar a los ecuatorianos y no reconocer que vivimos en una sociedad cambiante de reconocimiento de derechos de la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.